Dos personas están desaparecidas en Cali tras el recrudecimiento del invierno en la capital del Valle. Entre tanto, en el norte de ese departamento, más de 600 hectáreas de cultivos se perdieron y varias familias tuvieron que ser evacuadas. Dos personas fueron reportadas como desaparecidas en Cali, un joven de 19 años y un hombre de 72, tras la avalancha del río Aguacatal en el occidente de la ciudad. La emergencia quedó grabada en un teléfono celular. Con lazos, vecinos ayudaron a otros a salir de sus casas. Dos puentes peatonales colapsaron y según la Secretaría de Gobierno, 37 familias resultaron damnificadas. Se reventó la puerta, entró la empalizada, entró el agua, se abrió la puerta de atrás, el agua pasó derecho. Entre tanto, en el norte del Valle este es el panorama que dejaron nuevas inundaciones. Aquí en la zona rural de Bolívar Valle, el río Pescador rompió el dique y está cruzando por la carretera. También inundó varias fincas. Dos corregimientos se inundaron y se perdieron cultivos de frutas y caña. En el corregimiento de San Fernando hay aproximadamente 282 hectáreas de cultivos afectados, inundados, y el corregimiento de Guare, que aún no se recupera de las inundaciones del año pasado, hoy nuevamente quedó bajo lámina de agua y son 384 hectáreas de cultivos totalmente perdidos. Varias familias de la zona tuvieron que ser evacuadas, pues sus pertenencias quedaron bajo el agua. A mí se me perdieron 7 plantas de maracuyá. En el Valle, el invierno ha afectado el área rural de los 42 municipios, según organismos de socorro. Un movimiento de tierra producido por filtraciones de agua mantiene cerrada la vía Bogotá-Melgar, a la altura del sitio conocido como La Nariz del Diablo. La filtración provocada por las fuertes lluvias que han caído en la zona destruyó parte de la banca y afectó también algunas viviendas de la zona que tuvieron que ser evacuadas por peligro de derrumbes. Operarios trabajan en la zona para abrir el paso lo antes posible. Mientras tanto, las autoridades habilitaron el túnel de Sumapaz en doble sentido para los vehículos que van desde Bogotá hacia Melgar. Después de 15 días de cierre total, hoy fue abierta parcialmente la carretera que une a Cúcuta con Bucaramanga. La vía, sin embargo, será cerrada previamente de noche. Noticias Caracol recorrió el tramo en el que hay más de 40 derrumbes. Por los caminos del invierno. A solo 20 kilómetros de Cúcuta, sobre la vía Bucaramanga, hallamos derrumbes como este. En todo el recorrido, más de 40 deslizamientos han afectado la circulación de vehículos desde hace 15 días. Esperar y rogarle a Dios que den paso lo más pronto. Los comerciantes que encontramos al lado y lado de la vía dicen estar muy afectados con los cierres. Se puso todo muy caro y la fruta se hace muy escaso, para el negocio está muy pesado. Durante el recorrido por la vía encontramos escombros, deslizamientos y grandes rocas, lo que impiden la libre movilidad. Los labriegos de la región han optado por recurrir a sus animales para el paso de alimentos por las zonas más afectadas. Ha tocado traer los animales. Pues, ¿qué más hacemos? Luego de 7 horas de recorrido logramos llegar hasta este punto, hasta el Alto del Pinar, donde encontramos rocas como estas, de aproximadamente 2 metros de altura, que aún se encuentran obstruyendo el paso en esta vía. Esta crisis vial en norte de Santander ha golpeado fuertemente la economía en los municipios cercanos. La semana pasada no había gasolina, no habían insumos y ahorita pues vamos a seguir igual. En este paso, en el Alto de Pamplona, donde hace 15 días aproximadamente la banca se fue en su totalidad, dejando incomunicado a Cúcuta con Pamplona y posteriormente con la ciudad de Bucaramanga, se iniciaron las obras para restablecer el paso restringido. Sin embargo, la situación vial en norte de Santander continúa siendo crítica. Lo que pasa en Cúcuta se ve en Noticias Caracol. Los afectados por la ola invernal en todo el país que tienen créditos bancarios vigentes recibieron hoy una buena noticia. Bancolombia les informó a sus clientes damnificados por el invierno que pueden acercarse a sus oficinas para reestructurar sus obligaciones, no importa la zona del país ni el monto del crédito. Edgar Alba Zambrano, gerente de la entidad en Bogotá, explicó que los afectados deben presentar el certificado que los acredita como damnificados e insistió en que la reestructuración de los créditos no le genera calificaciones negativas en su historia crediticia. Volvemos dentro de 20 segundos con más información. Miguel. Mira, Ángel. ¿Quién está ahí? Tarzán. Ahorita. Hay que echarse un poquito para atrás y abrir. Perfecto. No, pero vamos en 6 segundos. Claro que vamos con valor. En noticias internacionales, hoy asumió como secretaria general de UNASUR la ex canciller colombiana María Emma Mejía. Aseguró que sus prioridades al frente del organismo serán la seguridad, la educación y la interconexión eléctrica.
María Emma Mejía tomó hoy posesión en Guyana como secretaria general de UNASUR y a su llegada a Bogotá habló de sus prioridades. Donde estaremos trabajando en infraestructura, en energía, interconexiones eléctricas en toda la región, en el tema de seguridad y defensa, que es uno de los ejes también de la Unión de Naciones Suramericanas, y en todos los temas de la lucha contra las drogas, la salud, la educación. También dijo que el miércoles se reunirá con el presidente Evo Morales para empezar a liderar una política de seguridad en la región. Donde mucho tiene que decir nuestra región, por supuesto. Hablaré con el presidente Evo Morales y trataré de obtener con él y con los demás cancilleres y presidentes la línea y la directriz de cuál va a ser nuestra posición. Aseguró que la región inició su etapa de modernización. Cada vez es más apretada la diferencia de votos entre el sí y el no en el referendo impulsado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Pedro Jiménez, de nuestro canal aliado Ecoavisa, nos tiene el último reporte sobre el conteo de votos. Pedro, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a nuestros amigos de Noticias Caracol. A esta hora les contamos que de las 10 preguntas planteadas por el gobierno en el referendo de este sábado, 2 se refieren a reformas en el sistema de justicia y a la regulación de la prensa. Pues bien, en estos temas, el conteo de votos registra hasta estos momentos una pequeña diferencia a favor del no, según los últimos datos oficiales otorgados por el Consejo Nacional Electoral. En las últimas horas, el presidente Rafael Correa tuvo que retroceder en la euforia triunfalista que exhibió el sábado pasado. Incluso manifestó que celebró erróneamente una amplia victoria de más de 20 puntos que le otorgó la encuestadora de Santiago Pérez, contratada por los canales incautados y el gobierno. No es el triunfo que nos dio el Exipop, se equivocó. Nos daba como 20 puntos en promedio, ¿verdad? Pero 7 puntos en promedio sigue siendo victoria y sigue siendo una clara ventaja. No hay por dónde perderse. Líderes de oposición denunciaron el exit poll exhibido como un engaño y destacaron que el no ha ganado en al menos 11 provincias de las 24 que tiene el país. En 5 preguntas triunfa el no en la ciudad de Guayaquil. El tema de justicia, el tema de prensa, etcétera, aquí está rechazado. Les vamos a enjuiciar por peculado, porque han simulado un resultado que no es real, y esa simulación ha sido cancelada con dinero que es de todos los ecuatorianos. A esta hora el conteo oficial de votos supera ya el 43% de las actas a nivel nacional y la ventaja del sí se estrecha cada vez más. Para Noticias Caracol, este fue un informe de Pedro Jiménez desde Ecoavisa. Pues Pedro, el referendo en Ecuador ha desatado agrias polémicas en ese país. Las preguntas planteadas proponen cambios trascendentales considerados por los críticos como dictatoriales por parte de su impulsor, el presidente Correa. La oposición asegura que con las reformas el mandatario ecuatoriano busca obtener mayor poder, aumentando su control sobre la justicia y obstaculizando la libertad de expresión. En el caso de la reestructuración judicial, Correa ha asegurado que este ajuste es clave para reducir los altos niveles de inseguridad y delincuencia. Pero quizá la pregunta que más ha generado controversia es aquella que propone crear un consejo regulador de contenidos de los medios de comunicación, reforma que iría en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Con la reforma, Correa quiere ponerles límites a los medios. Los sicarios de tinta despedazan todos los días la honra de las personas, el prestigio, empezando por el presidente. Uno de sus más férreos opositores, su hermano mayor Fabricio Correa, aseguró que el presidente busca acumular más poder para utilizarlo en contra de sus enemigos políticos. De las 10 preguntas que hicieron parte de la consulta popular, 5 son reformas a la Constitución y las otras abarcan temas generales como la prohibición de los juegos de azar y la suspensión de espectáculos en los que se maltratan animales como las corridas de toro. Esta es la 5ª vez que los ecuatorianos acuden a las urnas desde que Correa llegó al poder en 2007. En ese mismo año, en 2008 y 2009, los ciudadanos votaron en procesos relacionados con la instalación de una asamblea constituyente y la aprobación de una nueva constitución. En Estados Unidos, las evidentes contradicciones entre el presidente Obama, el director de la CIA y los voceros de prensa de la Casa Blanca sobre la muerte de Osama Bin Laden han despertado dudas. El martes de la semana pasada, León Panetta, el nuevo director de la CIA, informó al mundo que se harían públicas las fotografías del cuerpo de Osama Bin Laden. Un día después fue Barack Obama quien lo contradijo, diciendo que su decisión fue no mostrar el cuerpo de Bin Laden, con el fin de evitar la ira de sus seguidores. La versión de que Bin Laden había resistido con armas el ataque luego fue negada. Solo uno de sus hombres disparó. La noticia de que Bin Laden no estaba armado le dio la vuelta al mundo. Días después se informó que el terrorista sí tenía 2 armas a su alcance y por eso lo mataron.
luego que su esposa había actuado como escudo humano y había muerto en el asalto. Ambas versiones fueron cambiadas horas después. La esposa de Bin Laden solo fue herida en una pierna. La Casa Blanca indica que el jefe de Al Qaeda estaba recluido en una mansión de $1 millón, pero según la agencia de noticias AP, el terreno costó $48.000. Después se dijo que Pakistán nunca supo del operativo. Hoy se dice que sí informaron a las autoridades 15 minutos después de comenzado. Hay medios que afirman que Bin Laden de hecho murió días antes de una enfermedad y Estados Unidos ha ideado todo lo ocurrido para demostrarle al mundo que sí dieron con el hombre más buscado del planeta. Pero tal vez la más increíble de todas las contradicciones es la que fue presentada en un documental de la BBC de Londres, que dice que Bin Laden nunca existió y que la inteligencia estadounidense inventó la red Al Qaeda para justificar su intervención en Irak y Afganistán. En Estados Unidos, el aumento del nivel del río Mississippi tiene en alerta máxima a la ciudad de Memphis. Las autoridades de la zona han tocado puerta por puerta en los barrios que seguramente quedarán bajo las aguas de este río, cuyo caudal podría esta noche superar los 14 metros. Lo peor es que la creciente del Mississippi avanza a lo largo de los 8 estados que atraviesa antes de desembocar en Nueva Orleans, donde las autoridades ya se están preparando para enfrentar los destrozos. En Bélgica, tanto la Unión Europea como Estados Unidos lamentaron la muerte del disidente cubano Wilfredo Soto García y pidieron que se esclarezcan los hechos que rodearon su fallecimiento. La Unión Europea solicitó una investigación independiente, mientras que Estados Unidos pidió al gobierno cubano que permita que la ONU visite las cárceles y centros de detención de presos políticos. Entre tanto, médicos cubanos señalaron que Soto murió por una pancreatitis aguda y no por la golpiza que le propinó la policía. Y de nuevo en Colombia, más de 60 periodistas de Buenaventura silenciaron hoy sus medios de comunicación para protestar por las amenazas, agresiones y crímenes de comunicadores en el puerto sobre el Pacífico. Los periodistas escogieron este día para que impactara más entre los habitantes. Videos musicales a cambio de noticias transmitieron los 2 canales de televisión por cable en Buenaventura. Las 5 emisoras también silenciaron sus micrófonos. En total, más de 60 comunicadores protestaron por las amenazas a la prensa y las difíciles condiciones laborales. Es por el no más atropello a los periodistas, no más agresión. Y porque también estamos pidiendo un salario justo para todos nosotros los comunicadores. El diario Extra de Buenaventura sacó una hoja en blanco y un aviso alusivo a la libertad de prensa. Para que la comunidad sienta de alguna manera que nosotros estamos aquí, que necesitamos de todos para poder llevar esta causa adelante. En Buenaventura, en los últimos 10 años, 10 periodistas han sido asesinados sin que hasta ahora haya algún detenido. Y 4 más han tenido que exiliarse debido a las amenazas, como el caso de William Soto Chen, periodista asesinado. Nunca ni jamás se me olvida. Lo trato a las personas como él era y perderlo como se perdió por solamente decir la verdad. La mayoría de periodistas en la ciudad no gana salario definido, sino que su sueldo depende de los cupos de publicidad que vendan.